como todos los días a las 7, nuestra conversación. Hoy, Fernando Pollack. Es médico pediatra, es infectólogo. Creó un restaurante único en el mundo que es A la Mesa, atendido por chicos neurodiversos. Es una experiencia que tienen que tener en algún momento, ir a comer ahí. Esto es en Las Cañitas. Fue quien lideró en Argentina el ensayo clínico de fase 3 de la Pfizer contra el COVID. Él estuvo ahí y vio todo de primera mano. En 2023 recibió el premio CONEX por su labor durante la pandemia. Y ahora va a recibir un homenaje al ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en septiembre en el Colón. ¿Estoy diciendo bien? Pero que sí. Fernando Pollack. Empezamos. ¿Quién fue Lalo Pollack? Mi padre. Yo vengo de una familia de médicos, todos médicos. Mi abuelo era médico, mi otro abuelo era farmacéutico, mi padre era médico y mis tíos eran y son médicos. O sea que no había alternativa, ¿no? Cuando yo empecé la carrera, en mi casa era sos médico o sos médico. Y fue una lucha de largo tiempo hasta que a mí me empezó a gustar la medicina, me demoró un montón. Pero mi viejo era pediatra y hay tipos que se dedican a la medicina y hay personas que nacen para hacer medicina. Y mi viejo había nacido para hacer medicina. Mi viejo era médico primero que nada. Vos hablabas con él y a los 10 minutos estaba metida la medicina en la conversación, no había cómo escapar. Vos hablás conmigo y podemos estar 3 horas hablando hasta que aparezca si vos me preguntás algo médico. ¿Eso garantiza que alguien sea mejor médico si es médico todo el tiempo 24/7 en su cabeza o no? No, yo creo que lo que garantiza es que podés dedicarte estrictamente a la medicina y tener una satisfacción de hacerlo todo el tiempo. Y a mí siempre me gustó mirar para todos lados para ver qué podía agregar a lo que hacía para que sea más atractivo para lo que a mí me gusta. Yo hice mucha medicina, fui profesor titular de pediatría en universidades americanas durante años. O sea, tuve 26 años afuera, me fue muy bien, pero siempre me gustaba entender un poco los mecanismos de enfermedad, irme hacia la biología, la inmunidad, hacer otras cosas porque era lo que más me atraía. Y después volcaba eso en atender pacientes. ¿Conociste a Bill Gates? No, conocí a todo el circuito de él, a él nunca lo vi. Trabajé muchos años con la Fundación Gates, que en el ámbito de salud, más allá de lo que el tipo haya hecho en lo personal, que ahora uno lee y no puede creer, hizo contribuciones enormes, ¿no? A la salud pública, a la salud en el África, a la salud en Asia, inclusive en América Latina. Es un grupo de gente que vio que había áreas de la medicina donde nadie se iba a ocupar, donde las organizaciones internacionales no tenían el dinero para hacer nada más que un poquito de monitoreo, y puso un montón de recursos para que las cosas pasen, ¿no? Así que yo cuando trabajé con ellos siempre quedaba muy impresionado de la voluntad de atacar, por ejemplo, enfermedades huérfanas. Cuando vos tenés una enfermedad donde llegar a tener una droga aprobada para tratarla es más caro que lo que vas a ganar vendiéndola, esa medicación nunca se va a hacer, porque nadie va a invertir. Dame un ejemplo. Ponele que tenés que hacer una vacuna contra el hantavirus. Contra el hantavirus. ¿Cuánta gente tiene hantavirus? Muy poquita. Para testear esa vacuna, vos necesitas hacer un estudio en el cual vacunes una enorme cantidad de gente para que un pedacito pequeñísimo de esa gente tenga hantavirus en el grupo placebo y, claro, si Dios quiere, no en la vacuna. Ese estudio vale probablemente arriba de $150 millones desde el principio hasta el fin, desde que desarrollás la vacuna hasta el final. Para que vos vendas $150 millones de vacuna, necesitas un comprador. Es una enfermedad que solo ocurre en 3-4 provincias argentinas y un poquito de Chile. ¿Quién te la va a comprar? Entonces es una vacuna que nunca va a existir desde el punto de vista de una inversión de las farmacéuticas. ¿Qué harías como flamante ministro de Salud? Bueno, primero no lo haría, pues no sería ministro de Salud. Seguro que algunas de las cosas que haría es, si yo tuviera que aconsejar en algo así, mira, es una pregunta rara porque hace tantos años que estoy haciendo gastronomía que tengo que volver la cabeza atrás.
pero seguro que priorizaría áreas en la Argentina, es decir, priorizaría aspectos de la Argentina que no se van a resolver en otros países. Ese es un muy buen ejemplo, el hantavirus, el Chagas. Priorizaría la mortalidad infantil. Nosotros tenemos un problema importante de mortalidad infantil que ha ido mejorando porque ha bajado la natalidad, entonces hay una mejor capacidad de atenderlo. Priorizaría a quién le pregunto consejo. Los países tienen una cosa bastante estúpida, que es que solo le piden consejo a la gente de su propio país. Eso no es un mal nuestro, es un mal de muchos países, que resolvieron muy bien los europeos. Los europeos tienen la Unión Europea, entonces si hace falta un experto holandés, Italia lo tiene, y si hace falta un experto, no sé, en una enfermedad donde hay solamente un experto en República Checa, pues Francia puede usar ese experto. La Argentina no puede hacer eso, por un motivo que no se entiende, pero uno debiera poder recurrir a brasileros, podría recurrir a americanos, podría recurrir... Los científicos no son enormemente costosos cuando dan su opinión. Son mucho más fáciles de atraer a dar una opinión que otros grupos. Y yo me nutriría de todo eso. Abriría agencias de aprobación de medicamentos que nucleen gente de varios países, porque la presión en un solo país es muy importante. Vos imaginate que tenés una droga que, por ejemplo, funciona en la Argentina pero no funciona en Estados Unidos. Esto existe. Existen drogas que por características genéticas o ambientales funcionan mejor en un país que en otro. Por ejemplo, había una vacuna que nunca llegó a licenciarse contra la bronquiolitis, que en Estados Unidos dañaba a la población, pero en las poblaciones de bajos ingresos de la Argentina, en las poblaciones africanas, en las poblaciones asiáticas, protegía como en un 70% de los casos. Es un montón para una vacuna normalmente. Ahora las vacunas protegen más, pero es raro. Ahora, ¿quién iba a probar una vacuna que en los americanos hacía daño en otro país? Primero, es un mercado pequeño y poco atractivo, pero además... vos sos el conejito de Indias de los americanos, no pueden vender la vacuna allá, la vendés acá, si la probás. Si no la probás, tenés un problema grande, porque estás negando un beneficio importante. Nunca llegan a presentarse esas cosas, porque no hay un cuerpo que podría ser, no sé, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, no sé, etcétera, o inclusive otras regiones, donde además se comparta la decisión. Porque si la decisión la hacen 3 argentinos, hay que explicar que vos no estás vendido al oro yanqui, que no. Ahora, si la decisión la hace un brasilero, un peruano y un, no sé, X, y un argentino, bueno, es mucho más fácil decidir para un conglomerado en ese sentido. Estamos con Fernando Pollack, y a propósito de un dedo acusador que diga, vos estás vendido con los laboratorios yanquis, ¿cómo viviste vos que lideraste el ensayo de Pfizer en el hospital militar, que en un momento se diga que Pfizer lo que quería era vender a cualquier precio y en cualquier condición la Pfizer, y que había vacunas mejores, más accesibles, y que no pedían un pedazo de la Antártida? ¿Cómo lo viviste vos eso? Mira, desde el punto de vista de las farmacéuticas, como yo nunca tuve que ver personalmente con Pfizer, ni con ninguna farmacéutica, yo jamás trabajé para una farmacéutica como empleado, a mí no me hacía ninguna diferencia en ningún sentido. Es un absurdo eso, pero no era personal. Desde el punto de vista de haber trabajado para que la Argentina sea el primer país del mundo que reciba vacunas contra el COVID, y haber sabido luego, cuando la testeamos, que Pfizer era la mejor vacuna de todas, me dio mucha pena que Argentina deje pasar esa oportunidad. Desde el punto de vista del tema de los glaciares, es una payasada impresentable. Es imposible que suceda, por otra parte. Si vos lo pensás, 2 minutos, para que se genere una conspiración de esa magnitud, tiene que haber tanta gente involucrada en tantos países distintos, de tantas condiciones distintas, que es básicamente como una conspiración internacional de 100.000 personas que no solamente son tan tontos como para ocultar los resultados verdaderos, sino que además son suficientemente tontos para vacunar a sus hijos y a sus padres con esa vacuna que supuestamente hace mal. Te lo bajo a tierra. Suponete que se dijera que una de las condiciones es poner como garantía fondos del Banco Central. ¿Puede ser que eso haya ocurrido y que al gobierno argentino de aquel momento le haya resultado inaceptable? A ver, ¿qué ocurrió en ese sentido? Yo no lo sé, porque yo nunca me senté en una mesa de negociación, porque como yo te decía, yo no trabajo para Pfizer. Nosotros hicimos Pfizer y después hicimos Moderna para bronquiolitis, y nosotros testeamos cosas que pensamos que pueden hacer bien. Ahora, que la Argentina haya tomado un camino distinto al que tomaron todos los demás países de la región y que haya
retomado el camino más adelante, muestra que Argentina no hizo la decisión correcta en ese momento, ¿no? Porque si la Argentina hubiera hecho una decisión, lo hubiera sostenido. Y sin embargo, por lo que yo sé, la vacuna que al final terminó comprando más el país, y casi la única vacuna que encontrás cuando das vuelta por el mundo, es Pfizer. Así que evidentemente es una decisión totalmente ilógica, no cuadra por ningún lado. Yo puedo ir un paso más atrás, y sé que lo habrás contado, pero de vuelta, ¿por qué Argentina había sido elegida en ese momento, plena pandemia, y eligen a Argentina para hacer el testeo Pfizer? Bueno, eligen a Argentina porque yo había trabajado muchos años en vacunas respiratorias, porque nosotros íbamos a trabajar inicialmente con otra compañía, y en un momento Trump toma la decisión de invertir en las compañías que iban a desarrollar las vacunas contra el COVID, pero con un criterio de Estados Unidos primero, que decía que cuando se desarrollen esas vacunas, los que tenían que ser vacunados primero eran todos los americanos. En ese momento nosotros nos salimos de la conversación con las otras compañías, y la única compañía que no había aceptado los fondos de Trump era Pfizer. Entonces, yo estaba en un board de otra enfermedad en el cual se discutían estrategias de vacunación, y conté ahí que nosotros estábamos abiertos a hacer un estudio, sí, solo sí, los primeros vacunados en el mundo tenían que ser los argentinos. Lo cual era enorme, porque imagínate lo que era la presión en ese momento. Y Pfizer dudó durante mucho tiempo en tomar esa decisión, mucho más que en contratarnos, porque nosotros teníamos un largo recorrido en esto, en ese momento. Lo tenemos más aún ahora. Y al final dijo que sí. Entonces Pfizer dijo que cuando se vacunara a los americanos, simultáneamente se iban a vacunar los argentinos. Esa fue la única condición que trabó ese acuerdo con Pfizer durante muchísimo tiempo, y que es pública y notoria, esto ha salido en todos los diarios 200 veces. Y básicamente, nada, nosotros hicimos un estudio en el cual los argentinos hicieron una enorme contribución. Si vos pensás, casi un cuarto de todos los resultados que permitieron la aprobación de la vacuna en Estados Unidos, en Europa y después en el mundo, salieron de la Argentina, cuando Argentina tenía un solo centro y Estados Unidos tenía 130. Y los otros países, que eran la Alemania, Turquía y Brasil, tenían entre todos 32, ponele. Pero de los resultados positivos, que son los que determinan que se apruebe una vacuna, la Argentina hizo 1 de cada 4. Wow. O sea que Argentina tuvo un enorme protagonismo. Argentina es un país con casi, te diría, una militancia pro vacunas. La gente confía en las vacunas, y en ese caso, bueno, lo hizo muy valiente, lo hizo muy bien, lo hizo... y nosotros también. Y eso hizo que tengamos la posibilidad de acceder. De hecho, cuando vos mirás la licencia está basada en un trabajo de investigación, y la primera persona del trabajo de investigación soy yo en el mundo. O sea, nosotros encabezábamos el trabajo mundial por lo que habíamos hecho acá. Y eso lo hicieron 1.200 tipos trabajando, entre médicos, enfermeras, vacunadores, 5.700 y pico de personas participando. Y bueno, una infraestructura que se movía día y noche, donde había riesgos muy grandes también, porque la gente piensa en toda esta disputa que había con los glaciares, pero los verdaderos temas era que la vacuna funcione, que la vacuna no dañe, que la vacuna no se la roben, que no haya avatares totalmente externos a la Argentina. Esta vacuna, el partido no era acá. Estaba viendo la televisación de la Argentina, pero se estaba jugando Real Madrid-Barcelona en realidad. Entonces, todo eso estaba en cuerpo nuestro y salió bien. Así que, bueno, qué sé yo. Al final todos los que llegamos terminamos vacunados, eso es lo correcto. Y entonces, ¿qué pasó que Argentina no adoptó la Pfizer? Yo creo que Argentina mínimamente, que es lo que yo puedo decir, cometió un pecado de soberbia, y pensó que se podía apostar a otras vacunas y no apostar a todas. Que nadie sabía cuál iba a funcionar. No era necesariamente claro si Pfizer iba a funcionar, si AstraZeneca iba a funcionar, si Sputnik iba a funcionar, quién iba a funcionar. Y creo que la Argentina supuso que el funcionamiento biológico de una vacuna se parecía más a una expresión de deseos que a lo que es realmente, que en la biología en la mayoría de las cosas nunca funcionan, y que tenés que ser muy conservador y tenés que ser muy abierto en las opciones. No apostar a Pfizer sola, sino apostar a todos. Y la Argentina pensó que se podía, de alguna manera, ser
un poco más dirigido en lo que ibas a hacer y se equivocó. ¿Tuvo intencionalidad política? ¿Se equivocó porque se equivocó de buena fe? ¿O hubo alguna intención de beneficiar a una marca, una vacuna, un laboratorio y de tirar abajo otro? Yo no estoy seguro que haya habido una intención de tirar abajo otro. Creo que Argentina, otra vez como mínimo, fue muy poco inteligente. Es muy claro que una vacuna de un laboratorio americano tiene más chances de tener éxito que una vacuna de ese momento de Rusia o de China o todas esas vacunas que tenían, o vacunas que salían de centros que estaban compuestas medio un poco en cada país, como era Astra. Y evidentemente lo mínimo no sabía lo que estaba eligiendo, y claramente si se hubiera discutido esto en el marco de gente que sabe de vacunas, la elección debió haber sido otra. De hecho, si vos miras los países centrales, los americanos aprobaron solo 3 vacunas. Pfizer, Moderna, que son la misma vacuna prácticamente, y en un momento Janssen, que era una vacuna que era de dosis única, que después sacaron. Y nosotros fuimos a la dirección completamente opuesta, hicimos toda la vacuna que no son esas. En general, viste que dicen, si te copias, copiate del mejor. Yo me hubiera copiado del mejor. Estamos con el doctor Fernando Pollack. Quiero una pregunta más y después vamos a ir a la mesa y cosas que sé que son más cercanas a lo afectivo, a tus desafíos, a tus propósitos. Alberto Fernández todavía hoy, en entrevistas que da, dice que fue una muy buena campaña de vacunación y una muy buena gestión de pandemia. No hay una admisión de que si fue prolongado la cuarentena. ¿Qué tenés para decir finalmente? Es duro repasar toda la pandemia, pero seguimos escuchando que se manejó bien la pandemia en Argentina. Bueno, lo primero que hay que pensar es que la Argentina no estaba en la misma situación que los países vecinos. Si uno piensa a la Argentina, porque ese es el gran error en la comparación, si uno dice, mira, a Argentina le pasó algo parecido a lo que le pasó a Chile, o le pasó algo parecido a lo que le pasó, no sé, y no lo sé si fue así, a Paraguay o a Brasil, uno presupone que la Argentina no tenía acceso a herramientas que sí tenía, que no tenían los países vecinos. Argentina en una situación regular, por ahí hubiera empatado con los países de al lado. Pero Argentina tenía derecho a vacunar primero que nadie. Argentina tenía los estudios de plasma convaleciente que prevenían la muerte gratis. Y eso no se usó. Argentina fue desbordada por esa situación de la cuarentena, evidentemente porque se quedó sin recursos y entonces empezó a estirar porque no Estira la cuarentena. Exactamente. Entonces, eso es mi opinión. Esa es mi opinión. No con Alberto Fernández, con quien ni siquiera tendría interés en discutir este tema, pero en general, ¿no? Yo creo que Argentina, para ser entendida, tiene que ser entendida mirando las oportunidades que Argentina tuvo y no utilizó, y no pensando en una Argentina típica, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo querés que nos vaya mejor? Mirá cómo le va a los vecinos. No éramos los vecinos. ¿Muertes que se podrían haber evitado? Es cuando se dice se podrían haber evitado tantas muertes. ¿Es correcto? ¿Es un eslogan que no tiene sustento? Mira, es sencillo. Nosotros sabemos, y esto fue público, que la Argentina iba a vacunar a todo el personal de salud en diciembre del 2020, en el caso de haber comprado una vacuna de Pfizer. Y después iba a vacunar a todos los mayores de 65 años en el primer trimestre del 2021, creo yo, es algo así. Esto yo no lo sabía exactamente, lo leí, es información creo que de Hugo Alconadamón o de alguno de los periodistas, Francisco Olivera. Pero se hizo público, era una historia de un contrato. Argentina tuvo varios problemas. Uno de los problemas que tuvo es que cuando vacunó con la primera dosis de la vacuna rusa, no había segunda dosis. Y la primera dosis no alcanzaba. Ahí murió un montón de gente, murieron personas conocidas, de hecho, conocidas por el público inclusive.
que se quedaron con una dosis. Entonces, creyendo que estaban protegidos. Uno es Horacio González, se me ocurre, me viene a la mente lo conocen, Carta Abierta, Biblioteca Nacional, una referencia a la cultura. Bueno, toda esta gente que recibe la primera dosis de Sputnik tenía un truco, que es que no era un mal truco. El truco era, primero vacunemos con un virus y después usamos un virus distinto para que el sistema inmune no bloquee de alguna manera el continente de la vacuna, lo que llevaba a la vacuna. Pero el tema es que el segundo virus era muy difícil de convertir en vacuna. Entonces los rusos no podían proveer la segunda dosis. ¿Qué sucedió con eso? Primero apareció esta historia de la Sputnik Light, ¿te acordás? Que traducido a un idioma no político es no tenemos cómo hacer la segunda dosis de vacuna. Después apareció la situación de que no llegaba la dosis. Ahí se empezó a quemar el rancho porque había que dar una segunda dosis de algo. Entonces apareció la vacuna china, que era una vacuna subóptima. Todas funcionaban, pero era subóptima la vacuna china porque la manera en que estaba diseñada hacía que la inmunidad desaparezca. Chile había tenido problemas con la China. Y China, Sinopharm y Sinovac. Que eran las que vacunaban a los de entre los 18 y los 35 más o menos. Pero es la que China salió y dijo, muchachos, vayan, dense una Pfizer. Los chinos le dijeron a los chinos eso. Claro. Cuando terminaron de vacunar. Claro. Y después estaba el tema de que AstraZeneca empezó a tener problemas, porque empezó a tener problemas de aprobación, se empezó a demorar, tuvo problemas con la FDA. Entonces, cuando empezaron a pasar todos esos problemas, te empezás a quedar con las manos vacías. Y ahí las vacunas que estaban funcionando eran Pfizer y Moderna, y eran las que tenías que ir a buscar. Ese periodo termina, si yo no me acuerdo mal, y por ahí me equivoco, pero creo que no, cuando el gobierno americano le dona a la Argentina 4 millones de dosis de Moderna. Entonces, seguro que hay un montón de gente que recibió la primera Sputnik y después Moderna, la primera Astra y después Moderna. Me acuerdo que había esa combinación. ¿No? Esa combinación no existía en ningún lugar del mundo. Y nosotros las escuchamos como un ensayo de coraje y creatividad. Era una solución de emergencia porque no había manera de hacer la segunda dosis, pues no llegaban. Todo eso del porcentaje de efectividad del Sputnik que en su momento se usó bastante como campaña, 95%. Sí. ¿Es tiro cualquier cosa o había algo? Porque decían que, incluso voces que no eran precisamente desde el gobierno, decían, guarda que el laboratorio ruso es bueno, es realmente un buen laboratorio. No sé, te lo pregunto todo esto, no te voy recordando cosas que fui cubriendo en ese momento. Por eso yo no lo conocía. Es difícil. Para mí es difícil de entender del todo, porque hay un correlato de cuánto protege cada una de estas vacunas que tiene que ver con cuántos anticuerpos genera por centímetro cúbico de sangre. Y los centímetros cúbicos, si en un centímetro cúbico de sangre, Pfizer y Moderna tienen sustancialmente más anticuerpos que Janssen y que Astra, pero Janssen y Astra tienen sustancialmente más anticuerpos que Sputnik. Claro. Sin embargo, en el resultado que publicaron los científicos rusos, Sputnik es mucho mejor que Astra y que Janssen. Eso, existen caminos biológicos para que eso ocurra. Es difícil de entender por qué Sputnik se escapó por completo de la lógica de todas las demás vacunas, que eran perfectas las correlaciones entre una cosa y otra. Perfecta es mucho decir, pero eran bastante razonables. ¿Tuvo un compromiso el ministro de Salud, Ginés, con algún laboratorio? No lo sé. No lo sé. Bien. Fernando Pollack, vamos a escuchar música y damos vuelta a la página y nos metemos con A la Mesa. Vamos.
cerrar con perspectiva. After Office Now. Ezequiel Marcusi. ¿Qué tal, Diego, equipo? Bueno, y si van a salir, que van a salir de la radio en algún momento, pero si van a trasnochar, llévense abrigos, porque ya estamos en 9 grados 6 décimas, sigue bajando la temperatura y cerraremos con unos 8 grados. Mañana la mínima va a ser de 4 nada más y la máxima llegará hasta unos 13 o 14. Mismas marcas para el domingo, con un poquito más de nubosidad el domingo que mañana sábado, pero frío igual. Y la única zona bajo alerta que queda para mañana es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esa zona va a continuar con viento intenso del sector sur y algunos chaparrones, pero lo más importante va a ser el viento, por eso el alerta amarillo. Ezequiel Marcusi, alerta amarillo. Muy bien, gracias. Buen fin de semana, chau chau. 97.9 Now. Fernando Pollack fue médico, se retiró. Hay exjugadores de fútbol y hay exmédicos. Yo no conozco ningún exmédico. ¿Vos sos exmédico? Sí, yo conozco varios. Sobre todo cuando estás en estas carreras que tienen que ver con ciencia. Por ejemplo, había un tipo que yo conocía que siempre lo había envidiado mucho, que había desarrollado un anticuerpo que prevenía una enfermedad severa de los prematuros. Y cuando lo terminó de desarrollar, se fue y se hizo cocinero. Y se fue a vivir a Francia, a una escuela de cocina, y empezó a aprender a cocinar y ahora tiene un restaurante en Estados Unidos. ¿Cuánto hay de ese señor en tu vida hoy? Un montonazo hay, un montonazo hay. Cuando terminó la pandemia y terminó todo esto que yo te contaba, ¿no? Que eran los verdaderos riesgos del trabajo, que además nosotros convivíamos con una situación desesperante, pues estábamos todo el día en contacto con gente que tenía problemas, claro, como todos los médicos, ¿no? Veíamos un montón de muertes, un montón de sufrimiento, y además estaba yo al frente de un proyecto que era de resultado incierto en ese momento, porque por eso se estudia, si no se da, y chau, ¿viste? Si va a funcionar, salís a administrar, tenés que estudiarlo. Bueno, yo pensé, bueno, todas las monedas cayeron de mi lado y todas veces salió cara o seca o lo que sea, y era lo que yo necesitaba que pase, que es que funcione, y todos queríamos que pase, pero que si salía bien era bueno para mí, pero si salía mal era muy malo, ¿no? Este tipo dijo que iba a funcionar y yo simplemente tenía que testear. Entonces, cuando terminó la pandemia dije, bueno, me voy a dedicar a lo que realmente quiero hacer, y lo que yo quería hacer era un proyecto para mi hija menor, y me puse a hacer eso. Contá, Julia. Bueno, Julia es mi hija menor, aunque mis hijos son grandes, tienen 31 y 28. Leandro tiene 31 y Julia tiene 28. Y Julia tiene TEA, autismo. Y uno de los temas enormes, esto lo hemos conversado siempre, ¿no? En los jóvenes que salen del secundario, es que ahí abdica de responsabilidad la sociedad sobre la inserción laboral, social. Y es bueno, hasta acá teníamos que hacer un poco de cosas, teníamos que armar el colegio, teníamos que meterte adentro del colegio con una maestra que te ayude, pero ahora, bueno, arreglate. Entonces, cuando vos vas a las graduaciones de los chicos neurodivergentes, los padres están angustiadísimos, en vez de estar festejando, como festejás cuando un hijo que no tiene esos problemas termina secundario. Entonces yo pensé, bueno, hace mucho que venía dándole vueltas, tengo que hacer algo que sea un proyecto de inclusión laboral verdadero para mi hija. Verdadero quiere decir pensado desde la lógica de mi hija. No existe un proyecto de integración pensado por alguien para otro, ¿viste? Es como el chiste de que yo quiera tu casa y te diga, Diego, me gusta tu casa, me la quedo. No, es tu casa, bueno, es tu problema, es tu mirada. Y es una mirada común a un colectivo, hay un montón de gente que tiene esa mirada. Entonces empezamos a trabajar durante 2 años en entender cómo los chicos neurodivergentes, que no son solo autistas, son chicos que tienen retardo en el desarrollo neurocognitivo, hay chicos que tienen trastornos genéticos que derivan en problemas similares. Bueno, cómo ellos piensan una tarea laboral. Y hicimos todo un lenguaje de la tarea laboral que es interesante porque el comensal que viene a la mesa no se aviva que existe ese lenguaje. Si no se lo explicas, no lo ve.
pero que al final tiene una traducción final al lenguaje nuestro. Entonces, cuando vos recibís la comida, el servicio es mejor que el del 99% de los restaurantes. La comida es excelente y absolutamente todo lo hacen los chicos. Es un lugar que está pensado verdaderamente como una fiesta, ¿no? Es un lugar muy lindo de ir, muy acogedor. No lo digo yo. Si vos miras Google, a la mesa tiene un score de 4.9 sobre 5 y ese es el score más alto de la ciudad. Y tiene más de 1000 opiniones. Pues si tuviera 2 opiniones, serían las de mi hermano y mía. Entonces vos decís, bueno, este tipo, pero 1000 tipos es imposible mover. Y es un restaurante de excelencia que usa una lógica para llegar a la esquina, que en vez de caminar derecho por una cuadra, da la vuelta a manzana, porque estos chicos necesitan dar la vuelta a manzana. En lo concreto, ¿qué veríamos? Si estamos ahí, yo pido un plato, que hay un plato que es, no sé, salmón con algo. Sí, es un plato Y popular. Eso. ¿Qué hay? ¿Cómo lo hacen los chicos? Claro. Porque vos dijiste, en vez de la cuadra directa, dan la vuelta a manzana. Sí. ¿Qué significa en gastronomía? En gastronomía significa, por ejemplo, que en la cocina no hay cuchillos, que en la cocina no hay fuego y que en la cocina no hay ninguna escala métrica ni balanza para pesar nada de lo que se usa para preparar un plato. De manera tal que hay frascos que tienen como continente, lo que sea, por ejemplo, son el continente de, ponele de, qué sé yo, vamos a suponer, panko. La cantidad de panko lleno al ras del frasco de panko es la suficiente para hacer una jornada de producción de salmón al panko. Y así es el huevo, y así es la harina, y así es la sal. Y todos los ingredientes para hacer un plato están en frascos del mismo color. En el caso del salmón, si vos pidieras salmón, el plato con el que te va a llegar el salmón a la mesa, a tu mesa, pues se llama la mesa del restaurante, es azul. Y todos los frascos son azules. Y el plato tiene un dibujito que es invisible normalmente para el cliente si no escucha esta conversación, que le indica al emplatador dónde va el salmón, dónde van las papas estrelladas y dónde van los tomates confitados. Y eso se cocina en un horno que cocina por convección, por aire caliente, de manera tal que no hay ninguna chance de quemarse en la mesa porque no hay ni una llamita de fuego, ni ninguna chance de cortarse porque no hay ni un solo cuchillo. Entonces está todo predeterminado. Y cuando salen los carros a atender a las mesas, vos tenés en tu mesa unos manteles que parecen decorativos porque son de distintos colores con distintas letras, que parecen medio alusivos a la idea de a la mesa, sin embargo son indicaciones de quién está sentado en cada lugar, de manera tal que vos, por ejemplo, sos Diego sentado en la posición A y la A está de color azul. Si el chico que te sirve el plato sabe leer, vos sos Diego en la posición A y él tiene un carrito como si fuera del avión que tiene un cajoncito que dice A, azul, que lo abre y está controlada la temperatura, sale el salmón que te van a poner sobre tu mantel. Ahora, hay chicos que tienen dislexias y cosas, no pueden leer. Para ellos vos sos Diego sentado en el lugar azul. Y por eso es azul la letra. Entonces todo lo que se ve decorativo está lleno de este tipo de guiños que hacen que el servicio sea casi perfecto. Yo voy a comer todo el tiempo afuera, la mitad de las cosas la gente se equivoca, ¿viste? Va a decir, no, los ravioles son para él, uy, esto... Eso en la mesa no pasa. No pasa además, la ensalada de a la mesa viene con un montón de tarritos en unas bandejitas muy elegantes de madera, que son un poco de hacé tu ensalada. Entonces el chutney, la stracciatella, los tomates, todo viene distribuido en unos tarritos. Si vos lo mirás decís qué elegante, qué canchero. En realidad lo que nosotros hicimos con eso es evitar que los chicos que por ahí tienen dificultad con la motricidad se les caiga una zanahoria en la ensalada donde está la lechuga. No porque esté mal, porque eso pasa en todos los restaurantes, sino porque nosotros salimos a desafiar la idea de que esta población no puede ser integrada. Entonces no queremos nadie que venga a comer y diga, me metieron la zanahoria en la lechuga, pero pobres pibes me la como igual. Entonces el restaurante sale a competir con los mejores restaurantes. Y en A la Mesa a la noche, los viernes, puede venir a cocinar Fernando Troca, o Narda Lépez, o Javier Rodríguez, que es el chef del Papagayo de Córdoba. Podés venir un día y está cantando Lito Vitale, o Alejandro Lerner. O sea, A la Mesa es un lugar muy, muy en serio. Está hecho para ser bueno. Julia, tu hija, ¿en qué le cambió la vida a La Mesa y a la familia Pollack? A La Mesa con Julia, ¿en qué le cambió la vida? Bueno, lo primero que hizo A la Mesa por Julia, y lo hizo por todos los chicos, es que construyó un propósito en la vida, que es el que nos construimos todos y por el que vos estás sentado acá. Uno tiene que hacer algo que agregue valor a la sociedad, que te pague un sueldo, que te reconozca y en el que alguien te devuelva, che, qué bueno lo que hiciste o qué lindo que bien comí. Lo segundo que hizo
es que le generó una cantidad de amigos impresionante. Ellos son 40 pibes, ¿no? Son 37 y eso es espectacular. Y son una población diferente al resto de la población. Eso a la gente le pone nervioso, ¿no? Porque hay toda una idea en el progresismo de no podés decir que... No, sí, claro que son diferentes. Son mucho mejores. Son chicos que no tienen envidia por el prójimo, que se alegran con el éxito del otro, que son fanáticos de la patronal, ¿no? En este caso soy yo. Pero me refiero, cuando nosotros tenemos que trabajar más, los pibes están copadísimos. A veces dicen, bueno, por favor, váyanse a su casa. A las familias les dio la posibilidad de que los chicos estén en un contexto en el que están haciendo algo útil, que se sienten a la cena en las casas y cuenten su tarea del día en vez de simplemente escuchar lo que dicen los hermanos y tengan una intervención. Pasaron a ser un actor en las decisiones de la familia. No hay vacaciones con una valija, hay vacaciones cuando puede Carlitos, si no, no hay vacaciones. Y Carlitos, el día, esto yo siempre digo lo mismo, pero el día que va al kiosco y se compra con su plata las golosinas, se vuelve Carlos. Y ese es el cambio central. Entonces a la mesa es una revolución en la familia, es una revolución en la vida. Y cuando tenés propósito y cuando tenés amigos, ya no importa un bledo si sos el presidente de la nación o estás limpiando las calles, sacando las hojas. Eso es totalmente irrelevante. Y eso es a la mesa. ¿Recordás alguna cosa que te haya dicho Julia sobre ir a la mesa o sobre su vida cambiada por a la mesa? Mira, a la mesa, quizás el mayor miedo que yo tenía, creo que te lo puedo contar así, y después te cuento un par de anécdotas muy divertidas. Primero te cuento una anécdota y después te cuento esto. La primera vez que decidimos hacer a la mesa, yo necesitaba un chef, porque yo no sé hacer un huevo frito, entonces iba a ser un fracaso culinario el restaurante. Entonces, a través de una gente, llegué a Ono, que es el chef de A la Mesa, que es un tipo que viene a un restaurante 3 estrellas Michelin en San Sebastián. Y hablábamos un poco, y yo digo, bueno, venite a mi casa y fíjate cómo son los pibes, porque viste, un tipo que es un cocinero consagrado se va a poner a cocinar con mi hija y sus amigos, no era un desafío menor. Entonces viene Ono a hacer una paella, y estaban Julia y otro amigo de Julia que se llama Gaspar, que sigue está en la mesa. Amigo de toda la vida. Entonces iban a hacer la paella, entonces bueno, vamos a cortar verduras. Ahí todavía usábamos cuchillo. Entonces están los chicos cortando verduras al lado de Ono y Gaspi le dice, Ono, ¿a vos te gusta cocinar? Ono le dice, sí, yo soy cocinero, Gaspi, claro que me gusta cocinar. Perfecto, cocina vos, le dice. Va y se sienta, yo voy a comer. Claro, fantástico. Eso es el lugar. O sea, imagínate a Ono, pobre, cuando dijo, con esto voy a tener que hacer un restaurante y salir a competir. A la mesa lo que hizo con Julia, mi miedo era que Julia no quiera ir. Mi miedo era que me diga no, y los chicos, estos son muy tercos. Claro, Papá, hay un Y- gran sueño, pero yo no quiero ir. Claro, es tuyo. Es tuyo, Claro. es tu sueño, no el mío. Y yo ahí salí de la lógica del padre moderno y pensé que nadie casi trabaja de lo que le gusta, ¿no? La gente trabaja. Entonces esa idea de que Carlitos va a ser astronauta y nunca va a ser astronauta es una estupidez, porque Carlitos sabe que no es astronauta. Entonces Carlitos tiene que trabajar. Ninguna persona que trabaja sacando la basura de los tachos a la noche elige esa profesión. Ni siquiera la elige el médico que está de guardia, no la elige el tipo que tiene que informarle a una familia que se murió alguien, no la elige el abogado cuando estaba... No la elige nadie. Uno elige algunas cosas y después hace. Y esa es la lección de ser un adulto. Entonces, eso es lo que yo pensaba. Pero, como las mesas es un lugar tan feliz para ellos y tan festivo, yo jamás tuve que empujar a Julia a ir a trabajar ni una sola vez en 5 años. Jamás. Entonces eso... Y Julia... Nada, hizo un grupo de amigos que están todo el tiempo en mi casa, que se van de vacaciones, 5 juntos conmigo en los veranos. Es una experiencia. Vienen las mamás, ¿no? Pero se pasan 15 días en la playa. Un día llego y viene uno y me dice, quiero hablar con vos. Le digo, ¿qué te pasa, Mariano? Estoy de novio. ¿Estás de novio? Le digo, sí, estoy de novio. Le digo, ¿con quién estás de novio? Con Julia, con tu hija, me dice. Le digo, Mariano, ¿Julia sabe? Todavía no. Hermoso. Entonces, qué hermoso. ese es el espíritu, Claro. es un espíritu distinto. Y es todo el día, no te cansás. Es lo otro. Yo pensé que iba a ser abrumador, porque la discapacidad tratada como inhabilidad es abrumadora, ¿no? Los lugares donde la gente vegeta pintando el mapa de Argentina 70 veces por semana. Es muy difícil. El tipo que vive una vida productiva
no importa nada eso, no importa nada. Yo estoy hablando un montón, pero fui a un concierto de estos que dan, viste, a los profes de piano. El profe de piano de Julia es un genio. Hace concierto de piano de fin de año. No son chicos neurodivergentes, Julia es la única. Entonces, a esos lugares como papá en esta situación, vos le decís que termine rápido, pero no sabes qué va a ser tu hijo en el escenario, los demás no saben, entonces va a ser una situación rara. Y yo fui con estos 4 amigos de Julia, que son como una banda que va a todos lados juntos. Y cuando Julia subió al escenario, empezaron, Julia, y empezaron, es una genia, mira cómo toca, mira, porque hablan muy fuerte, viste, que no tienen noción del volumen. Y era impresionante, a los 2 minutos habían tomado el salón, que había 150 personas. Y aplaudían y gritaban, y ya todo el mundo aplaudía y gritaba. Y yo me di cuenta que el secreto de la discapacidad, de la neurodivergencia, es que es una avenida muy ancha a la soledad. Y el problema es la soledad. Nunca en la vida te apuesto a que te pusiste a compadecer a Ray Charles por ser ciego, o a Stevie Wonder, o a Beethoven por ser sordo. Dirás, qué fenómeno, sordo hizo todo esto, pero no sé, pobre tipo, sordo, eso no se te ocurre. Bueno, en todo es así. Entonces, una vez que estás metido en ese marco, como papá ves a tu hija con sus amigos, con sus novios, y te curás. Se acabó. Y eso es lo que hizo La Mesa por mí. Vos decías que tenés otro hijo, sí, ¿no? ¿Cómo, que es mayor que Julia? 31. ¿Y cómo lo vive él? ¿Cómo vivió él desde hace 5 años todo esto de Julia? Bueno, ser hermano de un chico neurodivergente es muy difícil. Es extremadamente difícil porque te roba mucho espacio, porque en todas las competencias por la atención perdés, porque si te pasás de rosca, el chico neurodivergente siempre va a conseguir que uno desvíe la atención y le diga a otro, bueno, dejame un minutito que estoy ocupado con Julia en este caso. Y Leandro siempre fue muy generoso en eso, ¿no? Siempre fue, Leandro es un tipo muy, muy bueno, muy inteligente y muy, muy generoso. Bueno, para él también es un enorme alivio. Él algunas cosas hace, él trabaja en música, en otro mundo. Es un hombre renacentista, él hizo filosofía, hizo finanzas, eso de todo, y música, es músico, y hace diseño de videojuegos. Pero también en parte ayuda. La Mesa es un proyecto comunitario, es un proyecto familiar, pero es un proyecto muy profesional. Si vos te equivocás y crees que la discapacidad de tu hijo es un ticket a que la gente venga a ayudarte de por vida, te va a ir muy mal. La gente viene una vez a comer, y después más vale que coma bien, más vale que la pase bien, y que diga, che, qué ganas que tengo de volver. Si no, es una experiencia y nada más. Fernando, estamos con Fernando Pollack y su experiencia de A la Mesa. ¿Es replicable el modelo, la lógica para otras cosas que no sean restaurantes u otros restaurantes en otros lugares? ¿Lo tomaste, inventaron ustedes, descubrieron, ensayaron? ¿Hay A la Mesa en otros lugares que fueron tomados como modelo? No, lo inventamos nosotros, y tal es así que el New York Times hizo una página entera de A la Mesa en página 4. Imagínate que si hubiera uno en Estados Unidos no se hubieran venido hasta acá. Y lo hizo la BBC y la CNN y El País y todos los diarios argentinos y así. Hicimos de hecho un documental con Campanella sobre A la Mesa que está en HBO. Es fácilmente replicable, porque todo lo otro es la decisión de que vas a hacer un restaurante competitivo. Pero si quieres hacer un kiosco, una ferretería, una farmacia, un supermercado, un lavadero, hay 200 millones de cosas que podés hacer. Lo que no es fácil es tomar coraje y hacerlo. Eso es lo difícil. O sea, a mí lo que me ayudó mucho en la historia de la pandemia y la historia anterior mía, pues yo ya había hecho otras cosas y medio locas, es decir, bueno, lo voy a hacer porque esto lo tengo que hacer. Y cuando me decían, bueno, ¿qué pasa si nos sale mal? Porque podría no haber tenido éxito. Yo decía, no pasa nada, vamos a aprender. Entonces, hay 2 decisiones grandes. La primera decisión es económica. Tenés resto para jugarte esa patriada, ¿no? Porque en la Argentina poner una heladería es un riesgo. Entonces, es un restaurante más con un local grande, bien puesto, debe tener costos de mantenimiento altos. Sí, tenés que estar para pensando. Para empatar tenés que tener muchos comensales, supongo. Y tenés que diversificarte. Nosotros tenemos un programa de viandas laborales, tenemos un programa de postres que estamos saliendo muy piola. Tenés que estar pensando, ¿no?, en una cosa así y aprovechar las ventajas que tenés de lo que estás haciendo para hacer otras cosas también. Y así es como te equilibras. Ahora, cuando a veces me hablan de esto y me dicen, ¿y cuánto da? O sea, la gente quiere saber
¿Qué Si ganás plata. Sí, más. ¿Qué porcentaje de plata? Y yo lo que le contesto al tipo que me dice eso, le digo, no, poner la guita en la bolsa, que más o menos en 10 años vas a estar en el 7% todos los años, y te desentendés de este tema. Si lo que vos estás buscando es eso, haces inversión. Si vos tenés el dinero y lo que querés es que tu hijo esté contento, no esté deprimido, no esté obeso, no tenga diabetes, tu mujer o tu marido, quien sea que sea el que está en casa, no esté cuidándolo, no se pierda todas las salidas con colectivas, haya un sentido al día a día del trabajo, tu hijo tenga amigos y novio, que yo, hacia la mesa. Y empatá. Eso es lo que yo pienso. Fernando Pollack, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Diego. Gracias. Y yo aprovecho y digo, hasta mañana. No. No, ¿cómo? Por favor. ¿Qué? No nos quites el fin de Mañana, semana. no, mañana seas así. tenemos que venir. Mañana es sábado, Bueno. vamos a venir. No, Vení. mentira, el lunes, dale. Pase lindo fin de. Now. Es natural probar algo nuevo en cada comida. Barbacoa Natura llegó y se queda en tu vida.